Buenas tardes, soy el profesor Jesús Rodríguez Alfaro. Muchachos de Comitentes, espero que estén bien, cuídense. En materia de Historia de México, el bloque que vamos a revisar en esta ocasión es de la consumación de la independencia al inicio de la Revolución Mexicana. Estamos hablando que es de 1824 a 1910, que es el inicio de la Revolución Mexicana. Como vimos anteriormente en el bloque 2, Agustín Iturbide había asumido el poder en nuestro país y finalmente es derrocado y asume la presidencia por primera vez en México en 1824, Guadalupe Victoria. En ese tiempo empiezan a dar dos grandes ideologías, grupos ideológicos en México, que es la ideología iorquina, que le vamos a llamar los liberales, acuérdense de esas dos logias, y la logia escocesa, que son los conservadores. Los liberales lo que querían era cambiar el régimen, establecer una república federal representativa y quitarle poder a la iglesia. Por eso uno de los liberales más destacados es Benito Juárez. Vamos a ver después sus leyes de reforma, cómo le quitó poder a la iglesia. La logia escocesa son los conservadores. Los liberales estaban por un régimen democrático y los conservadores estaban por una monarquía que nos gobernara todavía alguien del Imperio Español o de otro país. Son los conservadores. Conservar el régimen que estaba establecido. Muy fácil la diferencia liberal y conservador. Ahora, aquí una pequeña cronología. Asume la presidencia el general Guadalupe Victoria y después se dan las luchas entre conservadores y liberales. Pero antes de hablar de esto, el escenario de nuestro país era un gran endeudamiento externo. Porque cuando Agustín de Iturbide estuvo como emperador, como presidente, como emperador de México, se dedicó a pedir dinero para vivir muy bien con todos sus ejércitos, él mismo. Entonces esa deuda ocasionó grandes problemas en nuestro país y esa deuda pues tenía que pagarse de alguna manera. Otro problema que había en México era no había estabilidad política, lo cual hacía que había un estancamiento improductivo, no había actividades, el país estaba en guerra, no había una economía fuerte. Después asume la presidencia varias veces el dictador Antonio López de Santana. Este personaje es una memoria negra para nuestro país. Vendió a los Estados Unidos, después vamos a ver que en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por 15 millones de pesos de aquel tiempo, vendió el territorio que es la Mesilla. La Mesilla estaba compuesta, después vamos a ver el Tratado de Guadalupe Hidalgo que les digo, por Nuevo México, Arizona, Utah y la Alta California, que ahora pues son por parte de Estados Unidos, que representa casi 2.400.000 kilómetros cuadrados de nuestro país. ¿Sí? Si hablamos de que nuestro país tiene una extensión de 9 millones de kilómetros cuadrados, hablamos de una tercera parte en la que se quedó el poder de los Estados Unidos. Ahorita vamos a ver cronológicamente. Entonces nuestro país tenía dificultades con el extranjero. Por una parte, hay una guerra con Estados Unidos que va del 46 al 48, que empieza con la separación de Texas, que dirigidos por el general Houston, principalmente los tejanos, se independizan de México. Texas era parte de México, ahí empieza el problema, y después Estados Unidos declara la guerra a nuestro país en el 48 y
viene la batalla del Molino del Rey, nuestro país pierde esa batalla, nos vemos obligados a firmar un tratado con Estados Unidos que se llamó de Guadalupe Hidalgo, que lo firmó Manuel Peña, que es el que asume la presidencia después de López de Santana, y que se perdió ese territorio que les comentaba. En ese tratado, ¿qué se decía? Se nos daban 15 millones de pesos, no se permitía reclamación, o sea, México era una indemnización que nos daban por todo el territorio que se había perdido, no había reclamaciones posteriores. Eso por un lado. Por otro lado, Benito Juárez, cuando asume la presidencia, también vamos a hablar que en el 55 asume la presidencia Benito Juárez. Antes había existido en el 38 una primera intervención francesa, cuando estaba la guerra de reforma, la guerra de liberales conservadores. Se dañó una pastelería en Tacubaya de un pastelero francés, por eso llamamos la guerra de los pasteles, y Francia pedía una indemnización a nuestro país, cosa que no se le dio, porque Benito Juárez pues no se dio a las presiones. Posteriormente, se da en el 61-66 otra intervención francesa. Ahí, Benito Juárez en el 60, pues tenía la presidencia, declaró la moratoria de pagos a los países a los que le debíamos, a Inglaterra, Francia, Estados Unidos principalmente, eran los países a los que tenemos una deuda con ellos. ¿Qué era moratoria? No pagarle la deuda, lo hizo Juárez, y posteriormente, pues esas potencias mandan sus tropas al Golfo de México y nos amenazan con invadirnos, lo cual Juárez cede a las presiones y decide volver a empezar a pagar la deuda externa. Pero Napoleón Bonaparte, era una persona que tenía una afán expansionista, entonces mandó una expedición a México, 61-66, y aquí se da la batalla del 5 de mayo de Puebla, y que el general Zaragoza, el general Porfirio Díaz, luchó a favor de los mexicanos y logran derrotar al ejército francés. Pero en ese tiempo todavía los conservadores apoyaban a los grupos de poder, y en el 64 al 67 Napoleón decide enviar a México a Maximiliano de Habsburgo y a su esposa Carlota, los que toman como residencia el castillo de Chapultepec, vienen a vivir a nuestro país impuestos. Y por otro lado, Juárez, que era el presidente legítimo del país, tiene que estar huyendo del país en un carruaje, ¿sí? Y empieza a huir hasta que Napoleón le retira su apoyo a Maximiliano, lo debilita, porque Alemania quiere invadir a Francia. Entonces Napoleón manda otra vez todas sus filas a su país, y eso hace que Maximiliano se debilite hasta que posiblemente en el 68 es fusilado en el Cerro de las Campanas, es aprendido y fusilado. Entonces hablamos de una etapa en nuestro país donde se dan grandes transformaciones. Les decía, Juárez era liberal, se caracterizaba por estar en contra del clero, de la iglesia. ¿Por qué la iglesia? Les recuerdan, desde la colonia tuvo mucho poder y siempre lo quiso tener el poder. Entonces, ¿qué hace Juárez? Hace la ley Juárez y restringe los fueros de militares y religiosos. ¿Qué es el fuero? El poder que tenían los militares, que nadie los podía tocar. Dice Juárez, todos somos iguales ante la ley. Aquí está un principio de la igualdad que toma desde los pensadores franceses. La ley Lerdo
desamortización de firmas rústicas y también urbanas. O sea, todas las fincas, posesiones que eran de la iglesia, tierras principalmente, damos fincas, por eso rústicas, las tenía que poner a la venta y el Estado las iba a comprar. Entonces se crea una especie de latifundismo. El poder, o muchos empiezan a acaparar tierras del grupo de los liberales y se vuelven latifundistas. Después van a ser las grandes haciendas en la época de Porfirio Díaz y que van a ser después los terratenientes. Se hace también la ley de iglesias, que es ley de obvenciones parroquiales, es decir, no cobrar el diezmo a las personas. Ya quienes por ley o la iglesia pedía que le diera el 10% de su ganancia, y aquí dice el error, no le va a dar a la iglesia ese diezmo, le quita poder económico. Y también se da la nacionalización de bienes eclesiásticos. Juárez se queda con las propiedades de las iglesias y van a formar parte del patrimonio nacional, lo que le acarrea un gran odio por parte del clero. También en ese tiempo la iglesia manejaba el registro civil, todos los nacimientos, defunciones, matrimonios, y cobraba dinero por llevar a cabo esto. ¿Qué hace Juárez? Juárez crea la ley del matrimonio civil y ya el matrimonio por iglesia es una tradición, pero empieza la ley del matrimonio civil con la famosa epístola de Melchor Ocampo. Se preguntan a los papás, es la que se lee cuando alguien se casa, respetar a la pareja, etc. Entonces, esa es la ley. Y la ley del registro civil, nacimientos, defunciones principalmente. La ley de libertad de cultos, que en nuestro país todos éramos libres o somos libres de ejercer la religión que queramos adoptar, ser católico, ser ateo. Entonces aquí había ya libertad de poder ejercer esa religión. Entonces después de Juárez es sometido y muere de bien, una angina de pecho, ¿sí? Entonces se empieza, la lucha sigue liberales y conservadores. Pero ¿qué sucede? Uno de los grupos de los conservadores, que se llamó Porfirio Díaz, asume el poder, y fíjense nada más, él va a durar en el poder y se va a reelegir, va a durar en el poder 33 años. Ojalá que a nadie de los presidentes, de los personajes, se le ocurra reelegirse tantas veces. ¿Cómo se mantenía en el poder Díaz? Pues había un grupo llamado los científicos, que decían orden y progreso, mantener el orden en el país para que el país pudiera progresar. Ellos se basaban en la filosofía del pensador francés Auguste Comte, llamado el positivismo, que sea entre más orden hay en un país, va a progresar. Por eso él era un fanático de la represión. Entonces, reelecciones continuas de Díaz, y él va a realizar una conciliación. Lo que Juárez se había echado encima por su forma de hacer leyes, Díaz lo reconcilia, les dice a la iglesia, pues vamos, apóyenme y manténganme en el poder, terratenientes, ponía a sus compadres, los puestos principales, presidentes municipales, etc. Entonces ahí, en la época de Díaz, pues había un solo partido, imagínense, no podían elegir otro candidato más que el del partido de Díaz, y siempre ganaba. Entonces se da la conciliación, un régimen represivo, no había libertad de prensa. Los que querían escribir en contra de él eran detenidos, eran aprendidos y mandados incluso a la cárcel de San Juan de Ulúa, que era la cárcel de castigo principalmente. Con Díaz empieza a alentar la inversión extranjera, empiezan a llegar ingleses, las compañías mineras, al petróleo, empiezan a llegar también la Standard Oil,
otras compañías importantes, sobre todo de Inglaterra, Francia y los Estados Unidos, y se da una concentración de la riqueza. Por una parte, la clase social terrateniente se empieza a quedar con el dinero, y por otro lado estaba el pueblo, la clase que no tenía, o los poseídos que no tenían tierras. En la época de Díaz se le quitaba violentamente la tierra a los campesinos, eran llevados al ejército, o eran levantados, por se llama la leva, los levantaban de sus rancherías y los metían al ejército de Porfirio Díaz, la llamada leva. Les quitaban sus tierras, los sometían. Y también hablamos que en ese Porfirio Díaz las grandes haciendas eran las que no podían salir de la hacienda los campesinos, y también se creó la tienda de raya. Se les pagaba a los campesinos, no les pagaban en dinero, sino les vendían mercancía, les vendían alcohol, cigarros, alimentos, en la tienda de raya, y cuando llegaba el día de pago, decían, tú debes tanto, y obviamente salían debiendo. Incluso los hicieron que fomentaron el alcoholismo en los campesinos para que se gastaran su dinero, y esas deudas eran hereditarias. Si moría el campesino, el que le daba la deuda era su hijo, ya sabes, de familia en familia se iba heredando. Esta situación obviamente iba a detonar en un movimiento en contra de Porfirio Díaz. Ya no aguantaba el pueblo tanto sometimiento, y entonces se dan movimientos. Por un lado, el movimiento agrarista, el lema de Emiliano Zapata era tierra y libertad. Entonces él quería tierra para los campesinos y empieza a luchar. Por otro lado, Francisco Villa del Norte, soldados de Villa, son los grandes caudillos. Se formó un círculo de obreros. La industria había empezado a generar una industrialización con Porfirio Díaz, textil, minera, petrolera, en electricidad. Y entonces los obreros tenían condiciones muy difíciles, jornadas intensas de trabajo, insalubridad en los centros de trabajo, no tenían seguridad social como ahora, las conquistas de ahora, jornadas de 8 horas, no, eran jornadas de 15, 20 horas, trabajo de niños, trabajo de mujeres, había explotación y los salarios no eran adecuados. Entonces esto va a detonar que los hermanos Flores Magón formen un círculo de obreros para hacerle consciente al obrero que era explotado y que tenían que rebelarse contra el régimen. Entonces se dan las huelgas de Cananea y Río Blanco, que la de Cananea es una huelga en la industria minera y la de Río Blanco es en la industria textil. Entonces, en esa situación, los campesinos luchan, ¿verdad? Surge un personaje que es Francisco I. Madero, que él hace un partido antireeleccionista, hace el plan de San Luis, que estaba en contra. Su principal lema de Madero era el sufragio efectivo, no reelección, que el voto sea respetado y que nadie se pueda reelegir. Entonces Madero asume la presidencia, Díaz es derrocado, y después vamos a ver en el siguiente bloque que Madero es asesinado por traiciones y por haber dejado a Victoriano Huerta. Pero vamos a hablar posteriormente de esa parte. Es importante decirles que Porfirio Díaz había luchado en la batalla del 5 de mayo, hace el plan de Tuxtepec en contra de también Benito Juárez se religió, Díaz se pone en contra, hace el plan de la Noria, y ese plan derrocó a Benito Juárez. Y después Porfirio Díaz estaba en contra de la reelección y se reelige 33 veces, pero que no estaba de acuerdo a lo que decía al principio, cambió de opinión. Así suele ser mucha cuestión de la política. Pues aquí dejamos la historia hasta el inicio de la Revolución 1910. Les invito a reflexionar las condiciones económicas que tenemos ahorita
mejores condiciones se han debido a la lucha de los obreros y campesinos que han dado la sangre por nuestro país. Van a hacer la actividad página 457 a la 460 y para el sábado 23 de mayo a mi correo electrónico Jesús.Coyoacán, con minúscula todo, @gmail.com. Buenas tardes, cuídense mucho.